Antes de iniciar con la clase del día de hoy, permítanme hacer unas entre comentarios y salvedades. El primero tiene que ver con que con las carpetas. Primero aclaremos el asunto de las carpetas, o pues más que aclararlos, como explicárselos, ya que pues estamos en la clase. Entonces, a todo el mundo les debió haber llegado una invitación de Google Drive para, pues no sé, de acuerdo al grupo, pues la carpeta se llama G3, G6, G7, G8, G9, dependiendo del número del grupo, pues que aparece aquí en la lista, ¿no? Entonces, pues no sé, por decir algo, al entrar a la carpeta, no sé, del grupo 1, se encuentran dos carpetas, informes y documentos de resolución de preguntas iniciales. Ahora, todos los grupos tienen esas dos carpetas, ¿sí? Independiente, cualquiera, todos tienen esas carpetas, se distribuyen de igual manera. ¿Listo? Yo no sé, por decir algo, entrar a la del grupo 5. Entonces ahí hay dos carpetas. Entonces cada grupo, en la carpeta que yo les compartí, van a encontrar dos carpetas. Una que se llama o se titula informes y la otra que se llama resolución de preguntas iniciales. Entonces en la carpeta de informes, ustedes van a encontrar tres carpetas que van a estar asociadas a, pues a cada módulo. Y pues, si ustedes se acuerdan de lo que habíamos, o pues, lo que se dijo en la primera clase, el curso pues lo vamos a manejar por módulos, de tal manera que cada módulo tiene un número de prácticas. El primer módulo es de cinemática, que tiene 4 prácticas. El segundo es de dinámica, tiene 2 prácticas. Y el último módulo de cantidades conservadas tiene 3 prácticas. Entonces, de cada módulo, ustedes tienen que escoger un número de prácticas para realizar el respectivo informe. Entonces, por ejemplo, para este primer módulo en el que estamos, que es el de cinemática, pues hay 4 prácticas. Hoy vamos a hacer la segunda de estas 4 prácticas. Y pues de esas 4 prácticas, ustedes tienen que elegir 2 de esas 4 prácticas para hacer el respectivo informe. De manera que la fecha límite para subir esos 2 informes es realizada 8 días después de haber realizado la última práctica de la cuarta práctica, básicamente. La última práctica del módulo, en este caso de cinemática, es realizada la última práctica, la cuarta práctica de cinemática. Tienen 8 días después de realizar esa práctica para subir en esta carpeta, pues en ese caso, al de cinemática, los dos informes respectivos, ¿no? Pues de las 2 prácticas que hayan elegido. Entonces los suben acá y pues ahí quedan los 2 informes asociados a ese módulo. Lo mismo con el siguiente, con el de dinámica. Entonces son 2 prácticas, realizada la segunda práctica, tienen 8 días o una semana, sí, una semana, pasada una semana, esa última práctica, esa segunda práctica para este módulo, pues es la fecha máxima para subir el informe respectivo a ese módulo. ¿Vale? Y pues lo mismo para el tercero. Entonces son 3 prácticas, realizada la tercera práctica, tienen una semana para entregar un informe de las 3 prácticas, ¿vale? Ahora, en tanto que esa es la fecha de entrega o la fecha límite, que es una semana realizada la última práctica del módulo, pues lo que sencillamente yo procederé es a quitar el poder, sí, quitar la posibilidad de subir más archivos, o sea, de edición de la carpeta. Y pues en ese sentido es como manejaremos el proceso de entrega de los informes. Uy, 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 uy. Hoy es la segunda, no es la primera, no, Julián, hoy es la segunda práctica. La primera práctica se hizo la semana pasada, que fue de manera sincrónica. Por favor, revisen el Google Classroom. Por favor, Julián. El del video fue la primera. Andrés Felipe, exactamente. Exactamente. La Caterina primero fue la que el profe nos mandó en la Semana Santa. Exactamente. Listo. Entonces, así en ese sentido es como se van a manejar pues, la entrega de los informes. Y en lo que respecta a la entrega de documentos de resolución de preguntas iniciales, entonces, pues ustedes abren en la carpeta y pues como se dijo en la primera clase, pues por cada práctica pues va a haber una guía y en cada guía pues va a haber un conjunto de preguntas iniciales. Entonces, pues en total, la idea, acá yo me equivoqué, tengo que quitar esta carpeta. En total vamos a hacer 9 prácticas, ¿cierto? Ahí dice, en total realizaremos 9 prácticas experimentales. Entonces, pues de cada una de las prácticas, pues en cada una de estas carpetas se deben subir el respectivo documento de resolución de preguntas iniciales. Entonces, no sé, por ejemplo, de la
práctica de la semana pasada, pues aquí en esta carpeta de práctica número 1 hay que subir el documento en PDF del documento de resolución de preguntas iniciales asociadas a esa práctica. De la práctica de hoy, pues se subiría el documento de resolución de preguntas iniciales de la práctica número 2, pues a esta carpeta. Ahora, ¿cuál es el plazo de entrega? De hoy para adelante, no, en general, el plazo de entrega el documento de resolución de preguntas iniciales, acuérdense, es una semana después de realizar la práctica. Entonces, por ejemplo, para las preguntas, para las preguntas iniciales, para el conjunto de resolución de preguntas iniciales de la práctica del día de hoy, pues tienen hasta entre 8 días, por ejemplo, ¿vale? Y en ese sentido, pues así es como vamos a manejar la entrega de, pues, de los documentos, de informes y documentos de resolución de preguntas iniciales. ¿Listo? Bien, espero eso haya quedado claro. Bueno, y lo otro que quería preguntarles era si alguien del curso sabe algo de Iván Rodrigo Jiménez Venegas. ¿Por qué lo pregunto? Porque pues acá al ver los grupos, hay un grupo que está de 3 personas y pues realmente es la única persona, Iván es la única persona que falta por grupo, pero pues no sé si él canceló o si dejó inscrito pero ya no está asistiendo o qué rayos de casualidad alguien sabe qué sucedió con Iván o ni idea, con Iván Rodrigo, o de casualidad estaba conectado. No. No. Ok, vale, bueno. Pues en ese sentido, pues por el momento, pues sí, este grupo número 6 está conformado por estas 3 personas y pues vale, por el momento, desgraciadamente, porque pues no sabemos qué sucedió con Iván, pues tienen que hacer las cosas de a 3 personas, ¿vale? Bien. Ok, listo, por ese lado. Y lo siguiente, no, pues ya iniciemos con la práctica del día de hoy. Entonces, pues lo primero es, acuérdense en la carpeta Drive del curso, entonces en la carpeta de clases virtuales, clase número 7, ahí van a encontrar la grabación del día de hoy. ¿Listo? Bien. Y en la carpeta de datos y videos para análisis, laboratorio número 2, ahí están los 3 videos que van a analizar para la práctica del día de hoy. ¿Listo? Ahí están los 3 videos. ¿Vale? Y en la carpeta documentos y diapositivas, pues ya está la guía de laboratorio del día de hoy y la respectiva presentación. ¿Listo? La respectiva presentación. Listo. Opa, me fui muy allá. Listo, entonces pues ahí en la carpeta ya espero ya haya quedado claro dónde está todo el material para la práctica del día de hoy. Y pues nada, iniciemos. Entonces, déjame cerrar esto. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿O qué es lo que va a tratar la clase, la práctica del día de hoy? Y es, la sesión experimental de la semana pasada, la última sesión, pues lo que se vio fue cómo no, se vio el manejo de los datos, particularmente cómo graficar datos, cuando la relación entre los datos pues es lineal, ¿no? Entonces, pues esto lo vimos con lo del scatter plot, la regresión lineal, un método de regresión lineal por mínimos cuadrados y todo el asunto, ¿no? Y pues particularmente lo que se estudió fue el movimiento a velocidad constante, ¿no? Donde en ese caso, pues que se encontró, experimentalmente se corroboró que la correlación entre la posición y el tiempo para un movimiento de velocidad constante, efectivamente es hay una correlación lineal entre la posición y el tiempo, pues que la relación entre la posición y el tiempo es lineal, ¿vale? Y pues eso parte de las, como análisis o hechos que se analizaron y concluyeron, se encontraron de la sesión de la semana pasada. Ahora, el día de hoy, pues vamos a estudiar como el siguiente problema, el siguiente nivel. ¿En qué sentido? Que ahora ya no vamos a estudiar el movimiento a velocidad constante, sino movimiento uniformemente acelerado o movimiento con aceleración constante. Ahora, ¿esto qué implica? Pues
que, espero lo recuerden, pues que la relación entre la posición y el tiempo ahora no va a ser lineal, sino va a ser cuadrática, ¿vale? Y pues que la relación entre la velocidad y el tiempo es la relación que es lineal, ¿listo? Entonces, pues eso hay de entrada. Sin embargo, bueno, pues en ese sentido, lo que vamos a ver hoy, pues va a ser esta continuación de análisis de datos, lo más básico, y pues sigue con la pregunta de cómo presentar datos, pero pues ahora enfocado al problema, no de que la relación entre nuestros datos sea lineal, sino que sea cuadrática, ¿sí? Pues digamos para los fines de esta práctica, realmente para el resto que sea cuadrática, pero pues en general que la relación no sea lineal. ¿Listo? Entonces, pues, no sé, recapitulando en ese sentido lo que vimos la semana pasada, pues acuérdense lo que partíamos era tener un conjunto de datos, lo graficábamos en un scatter plot y pues si en principio al estar tanto el eje vertical como el eje horizontal escalado en una escala 1-1, una escala lineal, y pues sí, lo que sucedía era que los datos se comportaban como siguiendo una línea aproximadamente o en promedio, pues ahí uno podía proceder a hacer primero a establecer que más o menos la ecuación que nos va a relacionar la variable independiente con la dependiente va a ser una ecuación lineal, una relación lineal, es decir, la ecuación de una recta, y en ese sentido pues se procedía a hacer el ajuste de los datos, o sea, encontrar la mejor recta que se ajuste a los datos por el método de regresión lineal por mínimos cuadrados. Vale, excelente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, para la práctica del día de hoy, asumamos lo siguiente o partamos del siguiente hecho y es que cogemos nuestro conjunto de datos, los graficamos en un scatter plot, primero inicialmente con los ejes tanto vertical como horizontal en una escala 1-1 y lo que nos damos cuenta es que los datos no siguen una recta sino una curva. Entonces pues ahí procedemos a hacer los criterios o aplicar los criterios que vimos que se vieron en la sesión pasada, que era, bueno, primero rescalemos solo el eje vertical a ver si se ve una recta, no lo vamos a ver, ok, entonces terminamos rescalando tanto el eje vertical como el horizontal en una escala logarítmica y encontramos que nuestros datos ahí en ese caso seguirían un comportamiento aproximadamente lineal. Entonces, partamos de que el problema para la sesión del día de hoy es ese. Graficamos nuestros datos en una scatter plot, rescalamos tanto el eje vertical como el eje horizontal en una escala logarítmica y encontramos que nuestros datos tienen un comportamiento pues, lineal, pues siguen aproximadamente en torno a una línea recta. Entonces, en ese sentido, pues de acuerdo a lo que encontramos, o pues a lo que se dijo la clase pasada, pues eso, el que los datos se comporten de esa manera cuando se rescalan los ejes, tanto vertical como horizontal, en una escala logarítmica, que implica pues que la relación entre la variable dependiente y la independiente es de este tipo, es decir, como una ley de potencias, como la ecuación que ustedes pueden ver acá. Y pues la pregunta y es como, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos nuestro conjunto de datos, realizamos lo que les acabo de mencionar y pues concluimos que la relación entre la variable dependiente y la independiente es como una ley de potencias? ¿Qué hacemos para poder encontrar el coeficiente A y pues, bueno, la potencia M? Ahora, hago la aclaración, en general la potencia M no va a ser de mucha importancia, lo que sí va a ser de vital importancia va a ser encontrar este coeficiente A, porque es el que nos va a dar información física. Como más adelante en el transcurso de la práctica se los voy a hacer caer en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Porque, pues, sí, pues la relación, o sea, si la relación entre la variable independiente y la dependiente es como una ley de potencias, pues de facto los datos no se comportan linealmente. Entonces, es por esa razón que cuando se grafican los datos en una scatter plot, una escala donde los ejes están en una escala lineal, 1-1, pues vamos a ver una curva. Y pues una curva no, no se puede ajustar a una recta. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues permítanme mostrarles el siguiente procedimiento. Entonces, partamos de este hecho. Partamos de que tenemos, pues vale, que la relación matemática que hay entre nuestra variable dependiente e independiente es de este tipo. Entonces, permítanme hacer lo siguiente y es, pues, no sé, apliquemos logaritmo en base 10 a ambos lados de la igualdad. Entonces, apliquemos logaritmo en base 10 a la izquierda y a la derecha. Ahora,
Ahora bien, acá como lo menciono aquí, esto acá como estoy colocando logaritmo, ahí lo que quiero decir es logaritmo en base de 10, sino que para no sobrecargar la notación, simplemente escribo log. ¿Listo? Pero ese log significa logaritmo en base de 10. Vale, entonces aplicamos ambas partes de la igualdad, logaritmo en base de 10. Listo, ok. Ahora, si ustedes se acuerdan de las propiedades de la logaritmación, hay una propiedad que nos da cuenta de que a qué es igual el logaritmo de un producto, básicamente. Cuando hay un producto en el argumento del logaritmo, o sea, lo que está aquí adentro, fíjense que la operación entre esta A y esta X es un producto, pues resulta que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, esa expresión la podemos escribir o pues la podemos descomponer de la siguiente manera. Entonces, esto lo podemos dejar como logaritmo en base 10 de A más logaritmo en base 10 de X a la N. Bien. Listo. Ok, excelente. Ahora podemos aplicar otra propiedad de los logaritmos y es, ¿qué pasa cuando tenemos el logaritmo de una cantidad que está elevada a una potencia, tal cual como está acá? Entonces, si ustedes se acuerdan, pues cuando el argumento de un logaritmo está elevado a una potencia, pues el logaritmo de algo que está elevado a la potencia no es nada más y nada menos que el logaritmo, permítanme aquí cambiar esto de colores, logaritmo base 10 de A, más, y acá quedaría, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces el logaritmo de la cantidad elevada a una potencia, baja esa potencia acá a multiplicar, y quedaría la potencia multiplicada por el logaritmo pues, de la cantidad, ¿no? En este caso, el logaritmo en base 10 de X. ¿Listo? Y bueno, llegamos a ese desarrollo, llegamos a esa expresión. Entonces la pregunta es, ¿y esto para qué? ¿Esto con qué propósito? Pues fíjense, nada más y nada menos que al aplicar el logaritmo a ambas partes de la igualdad, pues a la larga lo que estamos haciendo es aplicando logaritmo en base 10 a los datos en X y Y, encontramos que acá hay una relación lineal entre los logaritmos. ¿Por qué? Pues fíjense que esto y esto, entonces logaritmo en base 10 de Y, esto es como si fuera un Y1, veámoslo así. ¿Listo? Y logaritmo en base 10 de X es como si fuera una X, ¿sí? Como una variable independiente. Y en ese sentido, pues resulta que esta n va a ser una pendiente, ¿sí? Y este logaritmo en base 10 de a va a ser como si fuera a, pues muy bien, lo coloco así, una pendiente, una pendiente m, y este logaritmo en base 10 como si fuera un punto de intersección con el eje vertical. ¿Listo? Les hago un poquito aquí eso para que se vea mejor. Entonces, fíjense cómo efectivamente al partir de esta expresión, a partir de esta expresión y al aplicar logaritmo en base 10 a ambos lados de la igualdad y pues hacer un respectivo desarrollo, pues ¿qué es lo que encontramos? Llegamos a que hay una relación lineal entre el logaritmo en base 10 de y el logaritmo en base 10 de x, tal cual como podemos verlo acá. Donde, ojo aquí, en esa relación lineal que vamos a tener, pues resulta que la pendiente en esa relación va a ser la potencia a la que se eleva la variable independiente en nuestra fórmula original, y el punto de intersección con el eje vertical, o sea B, va a ser el logaritmo en base 10 de A. ¿Eso qué significa? Que como B es igual a logaritmo en base 10 de A, para encontrar A, pues ¿qué hacemos? Simplemente elevar a ambos lados o tomar ambas expresiones de la igualdad como si fueran unas potencias. Entonces quedaría 10 elevado al logaritmo base 10 de A, y pues la exponenciación es operación inversa a la logaritmación, ¿no? Uy, perdón, qué pena. Sí, me los estaba mostrando, qué pena. Acá estoy, aquí estoy. Entonces, fíjense, B es igual al logaritmo base 10 de A. Entonces aplicamos
tomamos ambas expresiones, ambos términos de la igualdad, tanto el término a la izquierda y a la derecha, como exponentes de 10, ¿sí? O sea, tomamos 10 elevado a la b igual a 10 elevado a la logaritmo en base 10 de a, y lo que les digo, exponenciación es el proceso inverso de la logaritmación, y pues 10 elevado a la logaritmo en base 10 de a, pues ¿qué nos va a dar? Pues básicamente nos da a. Entonces, ¿eso qué significa? Que para encontrar a, simplemente hay que tomar 10 y elevarlo al valor, al número que dé ese punto de corte con el eje vertical al hacer, pues, al encontrar la relación lineal entre el logaritmo base 10 de la variable dependiente y el logaritmo base 10 de la variable independiente. ¿Listo? Profe, tiene un jump y no se ve. Tiene el zoom. Sí, perdón, qué pena. Entonces, pues de esta, fíjense, básicamente lo que acabamos de ver es cómo podemos, es decir, sabemos de entrada, luego de hacer lo que les mencioné ahorita, pues sabemos que la relación entre la variable dependiente e independiente es como una ley de potencias, y pues en ese sentido tenemos interés en saber cuánto vale esta potencia n, y pues a partir del desarrollo que acabamos de hacer, pues encontramos que efectivamente podemos encontrar tanto la potencia como el punto de intersección con tanto la potencia n como el coeficiente a través de este desarrollo y estos cálculos que están aquí. ¿Listo? Estos cálculos que están aquí. Que si ustedes se dan cuenta, me permiten acá, si ustedes fijan, pues eso es lo que está en la presentación, ¿no? Entonces tenemos la relación inicial entre la variable dependiente e independiente, una ley de potencias, aplicamos logaritmo a ambas partes de la igualdad, y pues luego de hacer los cálculos respectivos, que básicamente son los que están acá, es como una línea adicional, se llega a la expresión de abajo, donde lo que se encuentra es que hay una relación lineal entre el logaritmo en base 10 de la variable independiente y el logaritmo en base 10 de la variable dependiente. Donde, pues vuelve y juega, acá, ojo, acá no se vayan a confundir con la notación, acá como m lo coloque el exponente, pues m está ahí como exponente, pero pues sí, es la pendiente, y el logaritmo en base 10 de a, pues va a ser el punto de intersección con el eje vertical, tal cual como, pues está aquí como el análogo, ¿no? El análogo. Y pues bueno, para dejar esto un poco más claro, ¿sí? Para dejar esto un poco más claro, hagamos un ejemplo en una hoja de cálculo, ¿listo? Hagamos un ejemplo en una hoja de cálculo. Entonces, aquí tengo abierto una hoja de cálculo, tengo un conjunto de datos, ojo, acá no lo estoy llamando a emitir por imposición, sino X y Y. X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Entonces, tenemos un conjunto de datos X y Y, ¿cierto? Ahí, conjunto de datos, sí, cualesquiera. Pues tenemos ahí como un pie de página que les hago aquí, es que estos datos yo los fabriqué a mano convenientemente, particularmente para poder mostrarles que pues, los resultados a los que debemos llegar. Ya me hago entender con esto. Entonces, por el momento, consideremos que tenemos este conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, lo primero, lo que les digo, lo que hablamos en la sesión pasada. Entonces, lo primero es mirar cómo es el comportamiento de los datos. Entonces, cogemos nuestros datos y los graficamos en un diagrama de dispersión, scatter plot. Lo que aquí nos sale en un scatter plot, fíjense, nos sale un scatter plot, ese gráfico de líneas. Entonces, pues en ese orden de ideas, démosle dispersión, acuérdense que tiene que ser un diagrama de dispersión, y fíjense qué es lo que nos encontramos, que efectivamente los datos no tienen un comportamiento lineal, ni a palo, sino que pues, están como formando una curva, ¿cierto? Formando una curva, ¿cierto? Bien, entonces lo primero que nos percatamos es que listo, que los datos, así al graficarlos en un scatter plot, donde tanto el eje vertical como el eje horizontal están en una escala lineal, nos damos cuenta que los datos siguen una curva. Entonces, pues de eso que nos dice que la relación entre la variable y, la variable dependiente, y la variable independiente, x, no es una relación lineal. No es una relación lineal. Ahora, toca ver cuál es. Entonces, primero, rescalemos el eje vertical y veremos si solo al rescalar el eje vertical encontramos una recta. Entonces, acá yo le digo escala. Y fíjense lo que encontramos. No.
No. Al reescalar el eje vertical en una escala logarítmica encontramos que no, los datos siguen formando una curva, siguen comportándose de tal manera que están en torno a una curva. Entonces, pues en ese caso, ¿qué hacemos? Pues bueno, ya tenemos rescalado el eje vertical, pues rescalemos el eje horizontal, una escala logarítmica. ¿Sí? Y oh sorpresa, ¿qué encontramos? En este caso, pues sí, efectivamente, cuando rescalamos tanto el eje vertical como el eje horizontal, encontramos que los datos tienen un comportamiento, siguen un comportamiento, como formando una recta o en torno o formando un comportamiento lineal, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Esto que acabamos de realizar y encontrar. Pues básicamente que la relación entre, en este caso, para este conjunto de datos, que la relación entre la variable dependiente Y y la variable independiente X es una relación como una ley de potencias, ¿vale? Como una ley de potencias. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Listo? En tanto que al haber graficado los datos en una scatterplot y al haber rescalado tanto el eje vertical como el eje horizontal en una escala logarítmica, encontramos que los datos se comportan siguiendo una línea recta, ¿sí? Formando aproximadamente una línea recta. ¿Listo? Entonces, hasta este instante, ¿qué es lo que hemos hecho y hemos podido concluir? Primero, pues que nos hemos dado cuenta. ¿Qué hemos hecho? Pues graficar los datos en un scatterplot y reescalar tanto el eje vertical como el eje horizontal en una escala logarítmica. ¿Qué encontramos? Pues que los datos siguen un comportamiento lineal. Y en ese sentido, ¿esto qué nos está diciendo? Que la relación entre la variable independiente y la dependiente es como una ley de potencias, es decir, de este tipo. La relación entre Y y X es de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La tarea es encontrar cuánto vale esa A y cuánto vale la potencia. ¿Listo? Bien, 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 bien. Listo. Entonces, para esto, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, recordando el desarrollo que hicimos ahorita, pues fíjense, acá, ¿qué es lo que encontramos? Ok, entre la variable independiente y la dependiente, perdón, entre la variable dependiente y la independiente, pues no hay una relación lineal. Pero si sacamos el logaritmo en base 10 a los datos en Y y al logaritmo en base 10 de los datos en X, la relación entre los logaritmos sí es una relación lineal. Y a través de eso podemos encontrar tanto la potencia como el coeficiente, este coeficiente a través del cálculo que les muestro acá, que aparece aquí. Pues hagámoslo. Entonces procedamos a sacar el logaritmo en base 10 de los datos en X, y el logaritmo en base 10 de los datos en Y. ¿Listo? Procedamos a hacer eso. Entonces, que eso es como, sí, tener acá los datos en logaritmo en base 10 de Y y tener los datos de logaritmo en base 10 de X. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Entonces, fíjense, acá le decimos log, acá dice log 10, logaritmo número en base 10. Entonces, seleccionamos esto, cerramos y vale. 0 y lo mismo para este lado. Logaritmo en base, log 10, logaritmo de un número en base 10, ok, seleccionamos la celda y vale, le damos y pues lo mismo para este de abajo, ¿cierto? Log 10, paréntesis, celda, y pues vuelve y juega. La idea es aprovechar como las propiedades de Excel, hojas de cálculo. Entonces pues extendamos esta fórmula, y pues ya en este instante, no sé, corroboremos, por ejemplo, log 10, este sería el dato del logaritmo de este, sí, perfecto. Y lo mismo que este, no sé, puede decir algo, aquí, también, perfecto, excelente. Entonces, pues fíjense en este instante qué es lo que hemos hecho, pues simplemente cogimos nuestros datos en X y le sacamos el logaritmo en base 10 a cada uno de los datos en X y lo mismo en Y. ¿Listo? ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues procedamos a graficar en una scatterplot estos datos y ver si efectivamente, pues encontramos que los datos se comportan siguiendo una recta o siguiendo reflejando un comportamiento lineal. Entonces seleccionamos los datos, le damos a insertar, gráfico, y oh sorpresa, primero es un diagráfico de dispersión, perfecto, excelente, ahí estamos bien en ese sentido, coloquémosle versus y que nos quede centrado.
Y bueno, bien, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Que efectivamente al haber partido este conjunto de datos y haberle sacado logaritmos base y tanto los datos en X y como y al haber graficado esto en un scatter plot, pues que encontramos que efectivamente, ojo, que los logaritmos de los datos en base 10 de Y con respecto a los logaritmos en base 10 de los datos en X tienen un comportamiento lineal. Fíjense que forman o siguen, están aproximadamente formando una recta. Formando una recta. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es lo que estamos encontrando? Pues, de alguna manera, que esto es cierto, ¿no? Que esto es cierto. Y esto nada más confirma que efectivamente la relación entre la variable dependiente y la variable independiente X para este conjunto de datos es como una ley de potencias, en tanto que al graficar el logaritmo en base 10 de tanto los datos en Y como en X, pues reflejan un comportamiento lineal, que solo se tiene, pues, en tanto que es acorde a este desarrollo. ¿Listo? Y pues en ese sentido, ¿qué es lo que ya podemos hacer? Pues como eh, la relación que hay entre el logaritmo base 10 de los datos en Y el logaritmo base 10 de los datos en X tienen un comportamiento lineal, pues a esto le podemos aplicar una regresión lineal. Podemos hacerle un ajuste y encontrar la pendiente y el punto de intersección con el eje vertical. Entonces procedamos a hacer eso. Permítanme aquí darle doble clic y decirle línea de tendencia lineal, ¿cierto? Lineal, que quede en rojo como para que lo veamos. Tenemos la ecuación y el R cuadrado. Y el R cuadrado. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Vale, pues ahí ya está el ajuste, ¿cierto? Ya está el ajuste, la regresión lineal. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Que la ecuación, ojo, que la ecuación que uno relaciona el logaritmo en base 10 de Y y el logaritmo en base 10 de X es esta ecuación, ¿vale? 2X más 0,69. Donde, acuérdense, acá en para este gráfico, esta X realmente no es X, realmente es logaritmo en base 10 de X. Entonces, realmente la ecuación es 2 veces logaritmo en base 10 de X más 0,69 es igual al logaritmo en base 10 de Y. ¿Listo? Entonces, pues, permítanme, digamos, grábense ahí la ecuación 2 por logaritmo de x más 0,69. Entonces, si esto lo colocamos aquí y hacemos como un paralelo, permítanme reducir el tamaño de esto. Uy, qué pena, un segundito. Creo que ahí sí, eso también lo puedo cargar. En este caso encontramos que el logaritmo en base de y es igual a 2 veces el logaritmo en base 10 de x más 0,69. ¿Sí? Eso es lo que hemos encontrado acá. 2 por logaritmo en base 10 de x más 0,69. Eso es igual al logaritmo en base 10 de y. Entonces, pues en ese sentido, ¿qué es lo que hemos visto? Pues fíjense, de manera análoga, pues acá tenemos que esta n va a ser 2. Y el logaritmo en base desde a va a ser este 0,69. Entonces, de ahí que ya podemos identificar que la potencia es 2, ¿cierto? Aquí que n es igual a 2, ¿cierto? Y lo otro que acabamos de encontrar es que el logaritmo en base 10 de a es igual a 0,69. Ojo, para este conjunto de datos. Para este conjunto de datos. ¿Listo? Para este conjunto de datos. Y pues, ¿cómo podemos encontrar A? ¿Cómo podemos encontrar A? Pues simplemente A, ¿qué sería? A sería igual a tomar 10 elevado a la 0,69. Tal cual como está el desarrollo que ustedes pueden apreciar aquí. ¿Listo? Tal cual. Ay, no se ve. Dios mío. Qué pena, ya cargo la página. Disculpe. Entonces, sí, que para encontrar ese coeficiente A, pues se sigue este procedimiento que está. Ustedes pueden ver aquí. ¿Listo? Que es tal cual. Entonces,
¿qué es lo que estamos encontrando? Que primero, la potencia n es 2. Y segundo, que a, el coeficiente a que estamos buscando, este coeficiente a, vale 10 por 0,69. Entonces, evaluemos eso. A ver, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Entonces, aquí, no sé por decir algo. Entonces, esto sería 10 elevado a la 0,69. ¿Y qué encontramos? Vale, pues que 10 elevado a la 0,69 nos da aproximadamente 8977 más cifras decimales, pero fíjense que esto aproximadamente es 4.9. Esto aproximadamente es 4.9. ¿Sí? 4.9. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Pues básicamente que Y es igual a 4.9, bueno, 4,9, perdón, 4,9 por 10, perdón, 4,9 por x elevado a la 2. Eso es lo que hemos encontrado. Entonces, para este conjunto de datos, la relación matemática que hay entre la variable dependiente y la variable independiente x, pues ¿cuál es? Es esta que está aquí. Y igual a 4,9 por x al cuadrado. Ahora, acá es donde entra en juego lo que les comentaba, que estos datos que yo tengo acá, que aparecen acá, pues yo los construí a mano, ¿sí? No son datos obtenidos en un experimento. Particularmente esto. Ahora, en la práctica, pues van a hacer un experimento, sin embargo, para aclarar este punto, pues estoy haciéndolo con este conjunto de datos hechos a mano. En la práctica no va a ser así. Entonces, fíjense que lo que yo hice fue tomar para los datos en X de 1 a 9,5. Bien. Yendo de 0,5. Y pues lo que hice fue tomar la siguiente ecuación, que es 4.9 por x al cuadrado, ¿sí? Pienso acá lo mismo, 4.9 por x al cuadrado. Y bien, y la cosa es, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que efectivamente, pues la relación, o sea, estadísticamente, luego de haber manejado los datos, estamos confirmando que efectivamente, pues la ecuación es esa, 4,9 por x al cuadrado. Y ahí está. ¿Listo? Ahí está. Y efectivamente, es decir, el método es consistente y pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Entonces, ¿qué sucede con ese dato, María Paula? ¿Porque lo anotaste por alguna razón o- Es decir, ¿hay alguna duda hasta el momento en ese sentido? Por calculadora. Ah, ya, ok. Vale. Ok. Pero sí, fíjense, o sea, por calculadora o allí, pues da 0,89, que eso es prácticamente 4.9. Sí, eso es prácticamente 4.9. En ese sentido, no sé si hasta el momento haya alguna pregunta, duda o inquietud. Creo que no, ¿cierto? Creo que todo claro. Sí, creo que todo claro. Igual estoy pendiente. 37. Bien. 37 personas. Listo. Entonces, ok. Entonces, eso pues hasta este instante. Entonces, les digo, tenemos un conjunto de datos, los graficamos en un scatter plot. Entonces, graficamos un scatter plot. Cuando los graficamos en el scatter plot y rescalamos tanto el eje vertical como el eje horizontal, nos damos cuenta que los datos siguen un comportamiento como una recta. Entonces, ahí se concluye o nos podemos dar cuenta que la relación entre la variable dependiente y la independiente, entre la independiente y la dependiente, es como una ley de potencias, ¿cierto? Como una ley de potencias de este tipo. Entonces, ahora la pregunta es cómo encontrar esta A hasta M. El procedimiento que les acabo de mostrar es a través de los logaritmos, haciendo este procedimiento, básicamente sacándole el logaritmo a los datos en X y en Y, para graficarlos, hacer la regresión lineal, encontrar la recta y pues a partir de los valores de pendiente y punto de intersección, calcular la potencia y el coeficiente. Donde vuelve y juega, en general, pues muchas veces la potencia no va a dar exactamente igual, pero lo que importa en ese sentido, más que lo que les digo, la potencia no nos va a dar mucha información física, en cambio, este coeficiente, este punto de intersección con el eje vertical, que va a ser este coeficiente A para esta ecuación, es la que no, es esa cantidad la que nos va a dar la información física y pues sobre la que más nos vamos a preocupar. ¿Listo?
Ahora, comentarios que yo quisiera hacer acá, y es, fíjense lo siguiente, fíjense lo siguiente. Espero que para todo el mundo sea claro que este asunto de reescalar los ejes es sencillamente tomar la gráfica y presentar los datos de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense que, listo, si bien acá la gráfica, ok, aparece la gráfica de los datos seleccionados, los datos en crudo, por así decirlo, los graficamos en el scatter plot, reescalamos los ejes y vemos este comportamiento. Entonces uno podría pensar, pues ahí hay una recta, yo estoy viendo una recta, pues podríamos tratar de hacer un ajuste ahí, una recta, o colocarle, sí, hacer un ajuste lineal a los datos, porque pues si hay una recta. Entonces si uno lo hace, pues fíjense lo que va a salir, fíjense lo que va a salir, fíjense lo que sale. La recta, al tratar de hacer un ajuste de este conjunto de datos, una recta, no sale una recta, sale una curva, o más bien, no es que salga una curva, es que como se están presentando las cosas, como le estamos diciendo a hojas de cálculo que nos presente los datos en una gráfica, pues sí, es que resulta que una recta, cuando tanto el eje vertical y horizontal está en una escala logarítmica, una recta no se va a ver como una recta, se va a ver como una curva. En cambio, cuando, por así decirlo, restauremos la escala lineal en los ejes, pues ahí sí se va a ver una recta, ¿sí? Ahí ahora sí se va a ver una recta, ¿cierto? Fíjense, rescale los ejes tanto horizontal y vertical a una escala lineal, que básicamente lo que les digo, esto es solo decirle al software por defecto, en este caso hojas de cálculo, que nos presente de otra manera los datos, pero no es que los datos hayan cambiado, siguen siendo los mismos, los datos siguen comportándose formando una curva. Y fíjense, digamos, acá se ve clarísimo que cuando están, no sé, es una escala 1 a 1 y tenemos nuestro conjunto de datos, los tratamos de ajustar a una recta, eso ni a palo se ve que los datos siguen con una recta, ¿no? Si eso no se ve, no se ve. Entonces vuelve y juega. Cuando rescalamos tanto el eje vertical como el horizontal en una escala logarítmica, pues lo que antes se veía como una recta, ya no se ve como una recta. ¿Listo? Ya no se ve como una recta. Y pues, claro, pues es que los datos en este caso, en esta gráfica, no se están relacionando de manera lineal, ¿sí? Sino formando una curva, ¿cuál? No lo sabemos, pero el asunto es que no se relacionan de manera lineal. Y eso se puede confirmar al tratar de hacer pues el ajuste, ¿no? Que dice que nada que ver, que nada que ver, ¿sí? Que nada que ver. Y en ese sentido, pues por eso es necesario sacar, o sea, por así, pues no transformar los datos, sino sacar el logaritmo en base 10 a los datos en Y, a los datos en X, y ahí sí, sobre esos datos, graficarlos, graficarlos, donde fíjense que en ningún momento cuando yo los grafiqué, cambié la escala tanto del eje vertical como del eje horizontal, ¿no? Eso no se ha hecho. De tal manera que no se le ha dicho, no se le ha dicho a hojas de cálculo que me cambie la presentación de los datos. No, así tal cual. Grafíqueme logaritmo en base de 10, los datos de logaritmo en base de X versus, bueno, logaritmo en base de Y versus logaritmo en base logaritmo en base 10 de los datos en X. Y pues bueno, espero que en ese sentido sea claro. Y el último comentario que quisiera hacer es sobre el R cuadrado. Es sobre el R cuadrado, que fíjense. Acá lo muestra como 1, pero pues a la hora 0, lo que les digo, eso nunca es 1 exactamente, sino 0,9999999, pero nunca va a ser igual a 1. Y este es uno de esos casos. Y ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el R cuadrado igual a 1 acá? ¿Qué información, qué es lo que nos está comunicando? Pues nos está diciendo nada más y nada menos que, ojo, que la relación, bueno, la correlación entre el logaritmo en base 10 de los datos en y el logaritmo en base 10 de los datos en X es una correlación lineal. Entonces, cuando el R cuadrado de 1 aproximadamente 1, pues en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la correlación lineal que la correlación entre los datos del logaritmo en base 10 de Y y los datos del logaritmo en base 10 de X tienen una correlación lineal. De manera que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues estamos confirmando que para este conjunto de datos, la relación entre
logaritmo en base de X y logaritmo en base de Y es una relación lineal, tal cual como lo vimos acá. De manera que todo es consistente. Todo es consistente. ¿Listo? Bien, María Paula. Yo traté de hacer el coeficiente de correlación del lineal a mano y salió mal. Uy, no, pero es que a mano es complicado. O sea, es delicado. Toca tener cuidado. Toca tener cuidado. Porque pues la cosa con los logaritmos es delicada. Entonces, toca tener cuidado. Trátalo de revisar después con más tiempo y sin tanta premura. En especial porque pues sería no. Les pido por favor que estén lo más focusón, lo más concentrados en la clase, precisamente. Porque pues como se pueden dar cuenta, acá ya vamos la primera hora de clase y no hemos tratado ninguno de los videos. Y el asunto es que no los vamos a alcanzar a ver. En ese sentido, pues la tarea de la práctica de hoy es que ustedes hagan por lo menos, digamos, este primer procedimiento con un conjunto, con 2 de los 3 videos. Y con el tercer video hagan lo siguiente que les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, por favor, mucha atención. Bueno, esto que les acabo de mostrar es vale, pues es cuando, ok, nuestros datos pues tienen, pues sí, al hacer todo lo que les he mencionado, no lo voy a volver a repetir, que la relación matemática entre la variable independiente y la dependiente es como una ley de potencias. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ahora la relación matemática entre nuestra variable dependiente y la independiente es de este tipo. Es de este tipo. ¿No? Es de este tipo. Es decir, cuando no es una ley de potencia, sino realmente cuando hay, pues sí hay un polinomio, ¿sí? Cuando hay un polinomio. ¿Sí? Entonces, no sé, para estudiar un caso particular, para entenderlo mejor, consideremos el siguiente caso, que sea ax al cuadrado más bx, ¿listo? Entonces, entonces partamos del problema de que, ok, sabemos que la relación matemática en nuestra variable dependiente independiente va a ser esta, y la pregunta es, ok, sabemos que es como este polinomio, y ahora vuelve y juega, la idea es encontrar, pues no la potencia, sino los coeficientes. Vuelve y juega porque los coeficientes son los que nos van a dar información física. La potencia, no mucho. En cambio, los coeficientes sí, y son los que nos van a importar y los que vamos a tratar de encontrar. Entonces, en ese sentido es cómo podemos encontrar cuánto vale el coeficiente A y cuánto vale el coeficiente B. Pues lo primero que uno podría hacer, pues es hacer el procedimiento análogo ahorita, ¿no? Es decir, aplicar los logaritmos. Entonces, apliquemos logaritmo en base 10 a la izquierda de la igualdad y a la derecha de la igualdad. Entonces, bueno, ok, logaritmo en base de y es igual a logaritmo en base 10 de ax al cuadrado más bx. Bien, excelente, ok. Y pues la pregunta es, ¿aquí podemos seguir? Aquí podemos seguir, podemos hacer algo más. Entonces, ahí hay que recordar que de las propiedades de logaritmación, pues resulta que pues no hay ninguna propiedad de los logaritmos que me diga a qué es igual el logaritmo de una suma. Propiedades de la logaritmación, por lo menos cuando tiene que ver con lo que está aquí en el argumento, es solo si la operación es de multiplicación o división. De tal manera que el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. O el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Pero no hay ninguna que nos dé cuenta del logaritmo de una suma. Entonces, en ese sentido, pues hasta ahí llegamos, y pues no nos sirve. Básicamente, ¿qué tenemos ahí? Que esto de los logaritmos no nos sirve para este caso. Ya vamos a ver cómo, y entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, fíjense que matemáticamente podríamos hacer lo siguiente, matemáticamente. Y es, fíjense que sí, la relación, tomando este ejemplo en particular de y igual a x al cuadrado más bx, fíjense que si hacemos lo siguiente, fíjense, si sacamos la derivada de y de x, pues esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 2ax más b. Entonces, bueno, pues matemáticamente encontramos que sí, básicamente, si sacamos la derivada de esa función, la primera derivada, pues vamos a llegar a una relación lineal. Claro, porque pues la ecuación de la que estamos partiendo es una cuadrática, ¿no? En ese ejemplo concreto.
Y pues sacamos la derivada. La primera derivada de la ecuación cuadrática es una línea, es una relación lineal. De tal manera que, ok, si bien la relación entre x y y no es una relación lineal, la relación entre x y la derivada de la función, pues sí es una relación lineal. Y fíjense que en ese caso, si tenemos los datos de derivada y los datos de posición, o pues de la variable independiente, sería x, y los datos de la variable dependiente, en este caso derivada, si tenemos estos datos y estos datos, pues al realizar una regresión lineal sobre estos datos, pues podemos encontrar la pendiente del punto de intersección y por tanto encontrar cuánto vale ese coeficiente A y B. ¿Mm? Entonces, el otro camino es a través de las derivadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que en la práctica, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues no vamos a tener una función, ¿sí? En la práctica no vamos a tener esta función. ¿Mm? O sea, en la práctica lo único que sabemos es que la relación que hay entre la variable independiente y la dependiente es como, no sé, para en este curso, a lo sumo una cuadrática. Ni siquiera una función cúbica, sino a lo sumo una cuadrática. Y pues en ese caso, ¿qué se puede hacer? Pues tenemos un conjunto de datos, no sabemos cuál es la relación exactamente matemática, o sea, no tenemos la expresión analítica. ¿Qué podemos hacer? Pues aplicar las derivadas, pero en el marco de trabajar con datos. ¿Y eso cómo se hace? Pues simplemente aplicando algo que se llaman las derivadas numéricas. ¿Listo? Sin embargo, antes de continuar, dice Juan Ángelo Chávez, estaríamos hallando la gráfica velocidad, ¿no? Sí, sí, pues es que vuelve y juega Juan Ángelo. Este desarrollo que he hecho acá en el Jam es un desarrollo general. Yo no estoy diciendo que Y y X, es posición y X es tiempo. Yo no estoy diciendo eso. Ahora, en la práctica, donde vale, Y va a ser posición y X va a ser tiempo, sí, es cierto lo que tú dices. Es cierto lo que tú dices. Pero en la generalidad, no. En la generalidad no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. ¿Vale? O sea, la ecuación de velocidad al derivar. ¿Cómo así? Sí, 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 pues estaríamos hallando la gráfica de velocidad. Sí, sí, claro, claro, claro. Pues sí, porque estaríamos graficando los datos de derivada versus la variable independiente. Pues sí, claro, ahí sería, en tanto que estemos hablando de datos de posición y tiempo, pues sí, sería la gráfica de la velocidad. Pero vuelve y juega, esto que les estoy mostrando acá, no se limita solo a los datos de posición y tiempo, sino en general, ¿sí? En general, en general, en general. Bueno, entonces, pues en ese sentido lo que les decía, la idea es hacer esto de las derivadas, pero vuelve y juega. No tenemos la expresión matemática de nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Simplemente tenemos nuestro conjunto de datos y lo único que sabemos de ello es que pues la relación matemática entre la variable dependiente y la independiente es de este tipo. Y la idea es encontrar ese A y B. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues aplicando las derivadas, en este caso. Pero pues, ¿cómo lo hacemos si tenemos un conjunto de datos? Pues a través de algo que se llama la derivada numérica, que es calcular la derivada o el valor de la derivada de la función para cada uno de los datos, o pues para cada uno de los datos de la variable independiente. Entonces, pues eso es lo que aparece aquí en la presentación. Y pues ahí aparecen dos fórmulas, una para la primera derivada, otra para la segunda derivada. Sin embargo, pues en general lo que vamos a trabajar simplemente van a ser con primeras derivadas. ¿Listo? Con primeras derivadas. Entonces, pues apliquemos esta fórmula que está acá para encontrar la derivada, el valor de la derivada para cada uno de los datos que tenemos acá de variable independiente. ¿Listo? Teniendo en cuenta que tenemos los datos de variable dependiente e independiente. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Es otra forma de sacar una derivada? No, no es otra forma de sacar una derivada. La cosa es que, pues hasta el momento estoy seguro que todo lo que ustedes han visto es sacar derivadas a partir de la expresión matemática de las fórmulas, ¿sí? Conociendo todos los coeficientes. No sé, en este caso conociendo cuánto vale las potencias y cuánto vale A y B. La cosa es que en la práctica lo que vamos a tener van a ser datos, ¿sí? Van a ser datos, solo datos. Y la pregunta es, a partir de un conjunto de datos, ¿cómo podemos sacar? O bueno, tenemos un conjunto de datos donde tenemos unos que van a ser la variable independiente y otros la variable dependiente. La pregunta es, en ese caso, ¿cómo podemos sacar una derivada?
pues resulta que hay una manera de hacerlo, que es a través de algo que se llama las derivadas numéricas, ¿vale? Y es sacar, pues, como el conjunto de datos que sea variable independiente y datos de derivada, ¿listo? De derivada numérica. No sé si haya quedado claro, María Paula. Vale, y para todo. Jesús Eduardo, ¿esa operación es la inversa de la integración numérica? No sé, no sé, no me atrevería a afirmar si sí o si no, revisaría para confirmarlo, no me atrevería a decir si sí o si no, no me atrevería a decir si sí o si no. En ese sentido, lo admito, digo, no sé, tendría que reconocerlo. Revisarlo para confirmarlo. Vale, sí, por favor, Jesús, búscalo y lo confirmas. Sí, 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 sí. Sí, no me atrevo a aseverar nada al respecto. ¿Por qué no sé? Ok, listo. Entonces, pues procedamos a sacar los datos. Ojo, los datos de derivada a partir de estos datos de variable dependiente y dependencia. A partir de esta fórmula que está aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos sacar los datos? Fíjense, ahora, la fórmula requiere que tengamos un dato xy, un xy más 1, un xy menos 1, un f de xy más 1, un f de xy menos 1 y un f de xy. Entonces, este cuento, ¿cómo es? Pues lo que les digo, la cosa es que lo que vamos a estar sacando son estos datos de derivada, pero para cada uno de los datos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo vamos a sacar los datos de derivada? Para cada uno de los datos, pues necesitamos definir un xy, un xy más 1, un xy menos 1, un f de xy, un f de xy menos 1, un f de xy más 1. ¿Listo? Entonces, para empezar, escojamos este dato que está en la celda A3 como nuestro xy, en tanto que ese dato pues hace parte de los datos que representan la variable independiente. Y la celda B3 sería en ese orden de ideas f de xy. Entonces, A3, xy y B3, f de xy. Y pues, si A3 es xy, pues A4 es xy más 1 y A2 es xy menos 1. Y por tanto, si A4 es xy más 1, pues B4 sería f de xy más 1. Y si A2 es xy menos 1, pues B2 es f de xy menos 1. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Vamos a sacar el dato, la derivada asociada a este 1.5 o a este xy. ¿Listo? Entonces hacemos igual. Escribimos igual. Y pues va a ser el dato de la derivada, hacer esta división, ¿no? Entonces, el numerador, fíjense, el numerador es la resta de f de xy más 1 menos f de xy menos 1. Entonces, f de xy más 1 sería b4, bueno, entre paréntesis, sí. Entonces, f de xy más 1, b4, menos f de xy menos 1, b2. Cierro paréntesis, dividido, ¿cierto? Abro paréntesis, entonces es la suma de estas restas. Entonces la primera resta es xy más 1 menos xy. Entonces xy más 1 a 4 menos xy a 3 más xy menos menos xy menos 1. Entonces xy a 3 menos xy menos 1 a 2. Permítanme que aquí me hizo falta un entre paréntesis. Entonces aquí tenemos esta primera resta, acá tenemos la segunda resta, tenemos la suma de esas restas y pues bueno, cierro paréntesis y ¿qué obtenemos? Vale, pues que el valor de la derivada numérica para este dato, pues vale 11. ¿Listo? Vale 11. Ok, vale 11. Y pues en ese sentido, ¿qué procedemos a hacer? Simplemente pues ahora, así es como se saca el valor de la derivada, ¿no? Para ese dato de xy, en este caso A3. Ahora, si lo hacemos para el siguiente dato sería 2 o pues A4. Entonces ahora sería si queremos sacar el dato derivada para para ese dato de variable independiente, o sea, para 2, pues es realizar el mismo proceso. Pero ahora, teniendo en cuenta que este va a ser nuestro xy, en la siguiente celda va a ser xy más 1, la anterior va a ser xy menos 1, y pues correspondientemente aquí, que este sería f de xy, f de xy más 1 y f de xy menos 1. ¿Listo? Pero pues vuelve y juega, como la idea es aplicar esto, pues aprovechar las propiedades de Excel, pues podemos simplemente estirar esta fórmula hasta aquí.
Y pues Profe, qué pena contigo. No me queda clara aún la diferencia entre aplicar esta fórmula y hallar la derivada individualmente, como derivando convencionalmente. mm, convencionalmente, ok. Pues o sea, te hago la pregunta y es, a partir del conjunto de datos, cómo puedes hacer este proceso de la derivada convencional? Si no están definidos por una función, entonces no. Precisamente, exactamente, porque no están definidos bajo una función. Ahora, la cosa es que estos datos que están acá, en general, pues van a ser un conjunto de datos de los que no sabemos cuál es la función. ¿M? Lo único que sabemos hasta cierto punto es que hay una relación, no sé, cuadrática o cúbica, ¿sí? Pero no sabemos los coeficientes, ¿sí? No sabemos los coeficientes, tal cual como los estoy mostrando acá. Entonces, básicamente, este proceso de derivada o de derivada numérica lo que nos permite es básicamente construir los valores de derivada para cada uno de los datos que tenemos. ¿Mm? En tanto que sucede lo que tú dices, y es que no tenemos la fórmula o la función matemática que me relaciona y y x. Si la Pero, tuviéramos, profe, pues, claro, qué dime. pena. Ahí me surge entonces otra duda. Supongo que Bueno, nosotros vamos a tomar los datos de tracker, sí, pero vamos a tener conjuntos de datos y no funciones. Entonces, ¿cómo sabríamos cuál utilizar? Si la que hayamos ahorita que era lineal o esta, la que hallamos ahorita que era lineal, ¿cuál? la de los logaritmos. Ah, vale, total, ok. Pues, ¿cómo lo vamos a saber? Es que te me estás adelantando un poco, pero básicamente tiene que ver con lo siguiente, digamos, para aclarar ese punto, sí, dejémoslo claro. Fíjate que hagamos la conexión con la física, con la práctica del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vamos a estudiar hoy, pues lo que están en estos tres videos que les mostré, son videos en el que, ok, un movimiento uniformemente acelerado, si un carrito que se mueve a lo largo de un plano inclinado, es un movimiento uniformemente acelerado, y la cosa es que en un movimiento uniformemente acelerado, la relación entre la posición y el tiempo es una relación cuadrática, ¿no? Tal cual como se puede ver aquí. Entonces ahora resulta que tenemos dos posibilidades. O la velocidad inicial es cero o la velocidad inicial es diferente de cero. Entonces, ahora, independiente de este hecho, pues siempre vamos a colocar el origen de coordenadas donde inicia el movimiento de tal manera que básicamente que vamos a tener que la posición inicial es cero. Entonces, este x0 es cero. Y en ese sentido tenemos solo dos posibilidades, que la velocidad inicial sea cero o la velocidad inicial sea diferente de cero. Entonces fíjense que si la posición inicial es cero y la velocidad inicial es cero, pues esta relación cuadrática simplemente se reduce a esta relación entre la posición y el tiempo, sea de este tipo. Donde esta que está acá es la aceleración, ¿vale? Y pues fíjense que esto es una ley de potencias, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que para cuando tengamos un conjunto de datos obtenidos, digamos en este caso tracker, de un movimiento en el que, ok, si es un movimiento uniformemente acelerado con velocidad inicial igual a cero, pues lo que vamos a saber de la física es que la relación entre la posición y el tiempo va a ser una relación cuadrática y particularmente va a ser como una ley de potencias de este estilo. Entonces, en ese sentido, para poder extraer el coeficiente, que en este caso sería la aceleración dividido entre 2, pues se aplicaría el método de los logaritmos. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Que es cuando tenemos que la velocidad inicial no es cero. Pues en ese caso vamos a tener estos dos términos, ¿no? Vamos a tener estos dos términos. Y la cosa es que esto ya no es una ley de potencia, sino es un polinomio. Entonces, en ese caso, el método de los logaritmos no nos permite poder encontrar ni la velocidad ni este coeficiente, la aceleración dividida entre dos. Entonces, toca hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de las derivadas numéricas, teniendo en cuenta lo que tú dices, que estamos partiendo desde un conjunto de datos. ¿Dónde? Ahora, si bien estamos partiendo de un conjunto de datos, sabemos que ese conjunto de datos se obtuvo de un tipo de movimiento particular. En este caso, de un movimiento uniformemente acelerado, donde la velocidad inicial es diferente de cero y que, por tanto, la relación entre la posición y el tiempo es de este tipo. ¿Mm? No sé si eso aclara un poco
tus preguntas o tus dudas. Sí, ya, muchísimas gracias. Bien, bien. Vamos en ese sentido, pues sí, digamos, creo que en ese sentido reconozco que es un poco confuso este desarrollo en tanto que es un poco abstracto, así como que, bueno, ¿y de dónde se saca usted, profesor, que la relación es cuadrática o que la relación es cúbica? Es como, ¿de dónde? Ahora, lo que les digo, estamos en el marco de experimentos en mecánica y pues que para estos laboratorios y por cómo estamos haciendo las cosas, que es tener datos a través de tracker, pues la relación es que los datos que vamos a obtener siempre van a ser de posición y tiempo. Y son datos en los que son movimientos, son datos obtenidos a partir de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, a lo sumo, la relación que van a haber entre la posición y el tiempo de nuestros datos, todas las prácticas, pues van a ser cuadráticas. Entonces, estos desarrollos que estamos viendo y estas herramientas de análisis bastan y son suficientes para los conjuntos de datos que obtengamos y extraigamos en la clase. Ahora, para más generales, para cosas más generales, ya comienzan a haber otros criterios, otros métodos, otras cosas mucho más complicadas, mucho más complejas, que entre se salen de los fines del curso, pero pues en el futuro estoy seguro que ustedes lo van a ver, porque pues hoy el mundo es el manejo de la información y el procesamiento de datos. Supongo que ustedes han escuchado lo de Big Data y Data Science y todo este asunto. ¿Qué tiene que ver con eso? Con analizar datos, pero donde de entrada no se sabe nada, no se tiene ninguna información sobre el conjunto de datos y lo único que se quiere hacer es establecer relaciones entre ellos. Ahora, en este caso una práctica no es así, es muy concreto, son datos obtenidos a través de experimentos en mecánica, donde muchas veces, si no es que la gran mayoría, van a ser a partir de movimientos uniformemente acelerados. ¿Listo? Bien, 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 bien. Pero, profe, antes de que continúes, ¿podrías por favor dejarnos ver la diapositiva donde tenías lo de la derivada numérica? Gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, lo que les venía diciendo era, sí, listo. Entonces lo que hicimos fue, tenemos nuestro conjunto de datos, le sacamos la derivada, ¿cierto? Le sacamos la derivada numérica, tal cual como les acabo de mostrar. Ya puedo pasar a la hoja de cálculo, Judith. Sí, sí, señor, muchas gracias. Vale, perfecto, ok. Vale, entonces tenemos nuestro conjunto de datos, sacamos la derivada numérica como les acabo de mostrar, y acá ustedes me pueden hacer un comentario, seguramente es, venga, pero ¿por qué no le saca la derivada ni al primer dato ni al último? Ni al primer dato ni al último. Y la cosa es que esto tiene una razón de ser. Entonces, en ese sentido, pues, por eso es que estas fórmulas derivadas que están acá son fórmulas derivadas de diferencias centrales. ¿Y diferencias centrales en qué sentido? Pues que para sacar la derivada necesitamos un dato anterior y un dato posterior. ¿Mm? O sea, xy más 1 y xy menos 1, f de xy más 1 y f de xy menos 1. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que, por ejemplo, para este primer dato, pues, ok, si este es nuestro xy más 1, nuestro xy, pues nuestro xy más 1 es el siguiente, pero no tenemos el xy menos 1. Y correspondientemente tampoco tenemos el f de xy menos 1. Entonces, pues en ese sentido, por eso a este primer dato no le podemos sacar derivada, porque no tenemos el paso anterior, no tenemos el xy menos 1 y el f de xy menos 1. ¿Mm? Y respecto a este último dato, pues vale, si bien para este dato tenemos el xy menos 1 y el f de xy menos 1, no tenemos el fx, no tenemos el xy más 1 y el f de xy más 1. Entonces, pues, por tal razón, a este último dato tampoco se le puede sacar derivada, porque no contamos con el siguiente dato. Entonces, por eso, pues no se le puede sacar la derivada ni al primer ni último dato, y en ese sentido, es por tal razón que esto se le denominan fórmulas de diferencias centrales para las derivadas numéricas. Tanto que estas diferencias centrales hacen alusión a este hecho, que se me quede el dato siguiente y el anterior. ¿Listo? Bien, bien. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, y como para corroborar esto, fíjense, o como para que ustedes se convenzan, fíjense que acá los valores van aumentando, ¿no? O sea, 11, 14, 17, 23, 26, 35, 44, 50, 56, ¿sí? O sea, estos valores derivados van aumentando. Entonces, ¿qué pasa si yo extiendo esta formulita aquí, a la última? Como por, pues, ¿qué pasa? Fíjense,
ya en vez de seguir aumentando, se disminuye. Y pues claro, porque pues acá estas celdas que están vacías por defecto, hojas de cálculo o Excel, las toma como cero. Entonces fíjense que acá B20, que sería f de xy más 1, y A20, que sería xy más 1, pues las está considerando, pero la cosa es que como están vacías son 0, y pues claro, si eso son 0, el valor de la derivada, pues en este caso a 29, y pues efectivamente, nada que ver, completamente inconsistente. ¿Listo? Bien, bien, bien. Entonces, listo, entonces tenemos nuestro conjunto de datos, sacamos la derivada numérica a cada uno de nuestros datos, excluir del primero y último dato por la razón que les acabo de mencionar. Y ahora sí, fíjense lo que tenemos en este instante. Tenemos nuestro conjunto de datos de derivadas, ¿m? Y tenemos nuestro conjunto de datos de la variable independiente. Pues bueno, también de la dependiente. Pero pues, ¿cuál es el asunto? Pues que ahora sí, si graficamos, o sí, si hacemos una gráfica, un scatter plot de los datos de derivada versus los datos de variable independiente correspondientes, pues ahí debemos encontrar que va a haber una relación lineal. En principio, o lineal o cuadrática. Ahora, en este caso, pues por mi juega, estamos partiendo de buscar de tener una relación cuadrática, entonces, pues en ese caso, estos datos de derivada versus variable independiente, debemos encontrar que deben comportarse formando una línea recta aproximadamente. Hagámoslo. Entonces, permítanme hacer primero la gráfica de la que debemos haber partido desde un principio, y es la de los datos de variable dependiente versus variable independiente. Entonces, datos en Y versus datos en X, gráfico. Acuérdense, esto debe ser un gráfico de dispersión, ¿cierto? Dispersión. Y fíjense, efectivamente, esos datos no, ni a palo tienen un comportamiento lineal, ni a palo. Entonces, pues sí toca hacer esto de la derivada numérica. Esto es la derivada numérica. Y bueno, esto lo podemos dejar abajo. Y ahora sí, en ese sentido, hagamos la gráfica de datos de derivada versus variable independiente correspondiente. Entonces, para esto, permítanme, por facilidad, para hacerlo aquí en hojas de cálculo, yo lo hago de la siguiente manera. Selecciono los datos de YX, digo el gráfico, o sea, más o menos igual que ahorita, pero acá ahora yo lo que le voy a decir es que, ok, no, pero esto realmente no son los datos que yo quiero graficar. Entonces, los datos en X, pues sí son, ¿no? Los datos en X sí son, pero los datos, los datos asociados al eje horizontal sí son, pero los datos asociados al eje vertical no son. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar los datos del eje vertical, o sea, la serie de datos que escoge aquí en Y. Entonces, pues realmente no debe ser en la columna B, sino en la columna C, pero pues son datos que van de C3, ¿cierto?, a C18. Y fíjense que pues aquí está prácticamente. Entonces, lo único que hago es cambiar la B por la C. ¿Esto qué significa? Pues que coge, que ya está graficando, son estos datos versus estos datos, ¿vale? Y pues acá, esto aquí, ¿qué pasaría? Entonces este eje ya no se llama Y, sino de Y de X, ¿cierto? Pues el eje horizontal sí sería X, y esto, el título sería de Y, X o derivada numérica, versus X. Digamos, acá lo coloco así de forma muy simplista para ir rápido. Pero pues en la práctica pues va a ser, no sé, velocidad versus posición, o no, velocidad versus tiempo, perdón, es que sería el correcto. Entonces, fíjense, efectivamente, si yo le doy acá los datos, serie, ¿dónde es que está? Estilo gráfico, configura, aquí está, fíjense. Entonces, los datos asociados al eje X, pues van a ser A3 a 18, excelente, y los datos asociados al eje Y, pues van a ser de C3 a C18, efectivamente, los de la derivada. Ahora, acuérdense, digamos, lo que ustedes, espero, se hayan percatado en ese detalle, que para hacer esta gráfica yo no tengo en cuenta estos dos primeros datos y estos dos últimos, sino solo estos. Solo estos. Precisamente, porque solo a este conjunto de datos de variable independiente están asociados estos datos de derivada, ¿no? Entonces eso es importante. Eso es importantísimo, que en esta gráfica que hagan, pues efectivamente no tengan en cuenta ni estos dos primeros datos ni estos dos últimos. ¿Listo? Bien. ¿Y qué encontramos? Oh,
pues, oh sorpresa, entre comillas, y es que efectivamente los datos de derivada, en este caso, los datos de derivada numérica versus la variable independiente, pues sí, forman como una recta, tienen un comportamiento lineal, Espera, Andrés Felipe, ¿qué se puede hacer con la segunda derivada numérica? Ya responde esa pregunta Andrés Felipe. Y Valentina dice, ¿alguien me puede recordar el motivo por el que no se toman ni los primeros ni los últimos? Ok, rápidamente, Valentina, ¿por qué? Porque fíjate, la derivada numérica parte de tener el dato x, tener un dato x y más 1 y un dato x y menos 1. Entonces, para estos dos primeros datos, pues vale, si este es el x y, pues este sería x y más 1, pero acá no hay x y menos 1. Y correspondientemente, pues este es fx y menos 1, pero acá no hay fx y menos 1. Entonces, como no hay ni x y menos 1 ni fx y menos 1, no se puede calcular su derivada. Y para este dato, pues vale, acá, si este es x y, pues acá está x y menos 1, este es fx y, este sería fx y menos 1, pero no está ni x y más 1 ni fx y más 1. Entonces, no se puede sacar su derivada. No la podemos calcular porque no tenemos los datos. ¿Vale? Ok, listo. Y respecto a la pregunta de Andrés, ¿qué se puede hacer con la segunda derivada numérica? Bueno, la cosa es que en este caso, pues estamos partiendo de una relación cuadrática, pero puede que la relación no sea cuadrática, sino, no sé, que sea cúbica, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, puede ser que la relación, no sé, a ver, cx a la 3 más dx al cuadrado, más, no sé, lx más k, yo qué sé. Y pues en ese caso, la primera derivada nos daría una relación cuadrática. La segunda derivada nos sacaría una relación cúbica y con eso ya podríamos encontrar por lo menos estos tres coeficientes. ¿Mm? Entonces, básicamente, cuando podemos aplicar la segunda derivada aquí numérica, pues cuando nuestros datos no se relacionen como una cuadrática, sino como una función cúbica. O sencillamente, digamos, en la práctica, pues fíjense que si tenemos que la relación entre la posición y el tiempo, acá, si la relación entre la posición y el tiempo es cuadrática, la primera derivada va a sacar la velocidad y la segunda derivada pues nos va a sacar la aceleración. Entonces, esta fórmula de segunda derivada nos permite para sacar aproximadamente cuánto vale la aceleración en cada uno de los datos. ¿Mm? Pero pues ahí tocaría aplicar esta fórmula correspondiente. ¿Vale? No sé si haya quedado claro tanto para Andrés Felipe como para todo el mundo. Ok, vale, perfecto. Ok, listo. Entonces, acuérdense, tenemos nuestros datos, sacamos la derivada numérica, con la salvedad de no ni el primer ni último dato, graficamos la derivada numérica versus la variable independiente en un scatter plot, encontramos que nuestros datos se comportan como siguiendo una línea recta, ¿ok? Y pues, como se comporta como una línea recta, pues procedamos a hacerle una regresión lineal. Entonces, ajustemos línea de tendencia lineal, una recta roja, que nos muestre la ecuación y el R cuadrado. Y bueno, ¿qué estamos encontrando acá? Oh, sorpresa, pues ¿qué es lo que hemos encontrado acá? Pues que la relación, que la ecuación, básicamente ya lo que encontramos es que dy dx es igual a 6 por x más 2, ¿sí? Básicamente, que la ecuación, básicamente que acá cuando, permítanme borrar esto para no confundirnos. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que para este conjunto de datos, cuando obtenemos la ecuación de la recta que nos relaciona la derivada numérica con la variable independiente, pues ¿qué es lo que hemos encontrado? Que en ese caso, no sé, permítanme colocarlo aquí en verde, que de x, para ese caso, pues vale ¿qué? Vale 6x más 2. ¿Listo? 6x más 2, fíjense. 6x más 2, ¿cierto? 6x más 2. Y pues esto que es lo que nos estamos diciendo, pues fíjense que 2a, entonces por tanto a vale 3 y b vale 2. O es decir,
que la ecuación matemática es y igual a 3x al cuadrado más 2x. ¿Mm? Esa es nuestra relación matemática. Esa es la ecuación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues finalmente encontramos el coeficiente A y B. ¿Mm? A y B. Y ahí está. Ahí está. ¿Listo? Y fíjense que vuelve y juega. Ahora, en este caso particular, yo para este ejemplo construí estos datos, o sea, los construí a mano. Entonces, vuelve y juega. Los datos en X van de 1 a 9,5 yendo de 0,5. Y los datos en Y los construí siguiendo esta fórmula. 3x al cuadrado más 2x. ¿Sí? 3 por la celda elevada al cuadrado, celda por sí misma, más 2x. ¿Sí? Y pues, básicamente, ¿qué es lo que estamos encontrando? Al haber partido unos datos así, pues efectivamente, el valor de los coeficientes pues va a ser 3 y 2, como debe ser, ¿sí? Como debe ser. De manera que el procedimiento es completamente consistente. ¿Sí? Completamente consistente. ¿Listos? No sé si hasta el momento ya alguna pregunta o alguna duda, comentario. ¿No? Bien, 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 excelente, excelente. Listo, entonces ahora sí que de alguna manera pues ya los mencioné, igual lo vuelvo a mencionar así como muy, muy rápidamente. Lo que hemos visto hasta este instante son las herramientas para poder obtener estos datos, estos coeficientes. ¿Sí? Estos coeficientes, bueno, en este caso A y en este caso A y B. ¿Mm? Ahora pues viene lo de la práctica. Sin embargo, antes de continuar, María Alejandra creo que tiene una pregunta. Cuéntame. Era solo si podías volver a poner el jump, por favor, por supuesto. ¿Qué slide? ¿Qué slide quieres que ponga? ¿Uno o dos? El último. Ahí está. ¿Quieres abrir el micrófono como para no tener que volverlo? Ya, profe, solamente era para mirar el último procedimiento que se había hecho. Ah, ok. Vale, vale. Sí, básicamente el contraste entre la ecuación que obtuvimos para este conjunto de datos y pues la fórmula de que estamos como tratando de determinar el coeficiente A y B. Y pues haciendo como la asociación, pues encontramos que era A, que era B y pues la ecuación. ¿Listos, listos? Profe, yo todavía tengo una duda sobre qué fórmula usar. Yo podría, digamos, hacerlo de la gráfica, mirar si es lineal y si es lineal, usaría una fórmula lineal, pero si sale una parábola, usaría la de potencias. Y si hago logarítmico de las dos y sale parábola, em, haría la derivada. No, ya me perdí. ¿Cómo si que es logarítmico, que parabólico? ¿Cómo si? No entendí. ¿Me puedes volver a hacer la O sea, pregunta? mi duda es cuándo usar cada fórmula. O sea, usando solo los datos, porque tenemos datos iniciales y después, o sea, ¿qué fórmula debería usar? O sea, ¿debería derivar los datos o solamente tratarlos? Ok. Pues vuelve y juega. Digamos, ahí yo vuelvo a hacer el comentario. Una cosa es hablar como en la generalidad, como de partir de un conjunto de datos desconocidos, ¿sí? Que en ese caso hay unos criterios, no solo están estos, sino hay algo, de hecho es un tema de investigación inclusive, poder determinar como qué procedimiento o cómo analizar los datos al partir de un conjunto de datos desconocido, donde no se tenga ninguna información sobre la relación entre los datos. Ahora, en este caso y para esta práctica, lo que les digo, vamos a manejar son datos de posición y tiempo, donde son datos, posición y tiempo que vienen de movimientos uniformemente acelerados. ¿Mm? Y como son datos de posición y tiempo, movimientos uniformemente acelerados, pues ahí vamos de entrada sabemos, tenemos como la información pues no sé, diría yo que privilegiada o que de alguna manera sabemos de entrada que, vale, ya pongo la esta, gracias. Sabemos de entrada que la relación entre la posición y el tiempo es una relación cuadrática. Y pues que en ese orden de ideas, pues hay que mirar si hay velocidad inicial o no hay velocidad inicial. Entonces, si hay velocidad inicial,
pues la fórmula es esta, y en tanto que la fórmula entre la relación entre la posición y tiempo es de este tipo, pues esto no es una ley de potencias, por tanto, se aplicaría el método de las derivadas numéricas. Y cuando la velocidad inicial es 0, pues ahí sí tenemos una ley de potencias, y pues ahí lo que podríamos utilizar es el método de los logaritmos. Ahora, aquí también podrían, en esta fórmula, ojo, en esta fórmula podrían utilizar también el método de las derivadas, también es igualmente válido. Que vuelve y juega, la idea es extraer de alguna manera, a través de algún método, este coeficiente. Ahora, para esta fórmula se puede aplicar o el logaritmo o las derivadas. En cambio, para este segundo caso, solo se puede aplicar a través de las derivadas. Pero vuelve y juega. Esto parte de que sabemos de dónde vienen los datos, más o menos como qué relación matemática hay entre la variable independiente y la variable dependiente de nuestros datos, ¿sí? Porque pues estamos en el marco de la práctica. Vuelve y juega. En la generalidad, esto ya pasa a otro plano, ya es algo mucho más complejo. No sé si respondo tu pregunta, Cristian Jair. Sí, profe, gracias. Sí, básicamente porque estamos en esta práctica de fundamentos de mecánica, vamos a extraer datos de posición y tiempo a partir de videos, en el que el fenómeno físico que se va a estar estudiando es un movimiento uniformemente acelerado. Ahora, que estemos mirando, no sé, que queremos mirar a fuerzas o energías, ¿sí? Esto ya es algo particular. Pero en general vamos a sacar datos de posición y tiempo de movimientos uniformemente acelerados. Y como son movimientos uniformemente acelerados, vamos a saber de entrada que la relación entre la posición y el tiempo, entre la variable independiente y dependiente, es cuadrática. Y pues enmarcados, o en ese sentido, en ese marco, pues todo lo que hemos hecho, tanto que es como coherente, pertinente, y pues de acuerdo a este comentario que les acabo de hacer, si es velocidad inicial nula o velocidad inicial igual a 0, pues se aplica el método de los logaritmos o de las derivadas numéricas. Listo. Había una persona que creo que también iba a hablar en lo que Cristian habló, iba a hablar y a hacer una pregunta. No sé si esa persona quiere intervenir ahora o no hay pregunta. Ok, no hay pregunta. Profe, tengo una pregunta respecto, pues se supone que nos dan datos de posición y tiempo, y pues tenemos que, para mirar qué fórmula utilizamos, debemos tener la velocidad inicial. O sea que en principio deberíamos, como tal, lo primero que vamos a hacer es sacar la velocidad inicial, pues para así conocer qué fórmula aplicamos. No, sino ver, o sea, eso depende del movimiento, del movimiento. Pues en ese sentido, ok, déjame seguir, vemos los videos y en los videos ya se establece cuándo pues se tiene velocidad inicial o velocidad inicial igual a 0. ¿Vale? Ok, profesor, en los videos está establecido si ya no tenemos una velocidad inicial, empezamos en 0. Está establecido el fenómeno, no el valor. Básicamente, pues si el carro, no sé, ya, el video, veamos un video para esclarecerlo. Bueno, profe, Veamos un video para esclarecerlo, fíjense. Uno de los 3 videos es este. Ay, ¿no va a cargar? Sí, fíjense. Entonces es un carro que parte del reposo, ¿sí? Es un carro que está arriba, la persona lo toca con la mano, levanta la mano y pues parte del reposo, o sea, velocidad inicial igual a 0 y el carrito baja. ¿Sí? Y vuelve a pegar. No es que el video nos esté diciendo explícitamente la velocidad del carro inicial es 0. No. Es la configuración física, básicamente. La configuración física. Acá lo mismo. ¿Sí? La persona parte de tener el carrito quieto, lo suelta y se comienza a deslizar, pues por acción de la gravedad, la inclinación, y bueno, bien. Pero parte de que la persona lo deja ahí, le quita la mano y pues comienza a deslizarse. De entrada, estando el carro quieto. Ahora, en este tercer video, fíjense, en este tercer video sí es diferente. Ahora, acá es un carro que sube y baja, ¿sí? Un carro que sube y baja. Nos veamos el video completo. Carrito que sube y baja. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, en ese sentido, de este video, la idea es analizar solo el movimiento de subida. Y en tanto que vamos a analizar solo el movimiento de subida, pues fíjense, la situación física es que una persona que coge el carrito le da un impulso inicial, ¿sí? Le da un impulso inicial hacia arriba. Justo cuando ya deja de tocar el carrito, pues el carro tiene una velocidad inicial, ¿cierto? Y pues vale, ya está. Tiene una velocidad inicial. Listo.
Entonces, pues ya ahí se sabe que para estos dos videos, los datos que se obtengan para estos dos videos, en los que el carrito parta del reposo, pues se aplica el método logaritmo, y para este video, en donde el carro parta con una velocidad inicial, pues la manera de analizar los datos es a través de la derivada numérica. ¿Listo? Entonces, básicamente, la configuración física es la que nos da esa información. Profe, yo tengo una pregunta. Espero eso haya quedado claro, Michael. Cuéntame, Catherine. Bueno, está bien. Es que para los informes me preguntaba cuál era el tipo de gráfica que tocaba presentar. O sea, ¿la original obtenida o ya con el ajuste de los logaritmos? Ok. Todas. Todas. ¿Por qué todas? Porque, pues, bueno, digamos, vuelve y juega. En general, en los informes no es necesario que aparezcan los datos, pero en tanto que, ¿qué? Que pues aparezcan las gráficas de los datos, y pues, como lo dijimos la semana pasada, las gráficas básicamente lo que están es evidenciando de forma compacta todos los datos. Entonces, pues no sé, para el caso aquí del logaritmo, ¿sí? Del logaritmo, pues vale, está pues, la gráfica de los logaritmos y el ajuste y todo. Pero pues a los datos del logaritmo, perdón, para sacar estos datos del logaritmo de X y Y, pues vienen de algún lado, de los datos en X y Y. Y pues la cosa como en general, la idea no es presentar los datos como tal, sino de manera compacta a través de una gráfica, pues lo mejor ahí sería mostrar esta gráfica, ¿sí? Donde esta gráfica, por así decirlo, reemplaza el presentar el conjunto de datos así como en una tabla, ¿sí? Sí, profe, qué pena. Es que lo que me refiero es si toca presentar esa gráfica como la tienes ahí o sin los ejes, o sea, o con los números normales en los ejes, o sea, sin estar a escala logarítmica. Pues no, eso es como elección de cada persona. Yo diría que con la escala logarítmica, en tanto que pues se vea reflejado que, no sé, a partir de esta gráfica, con la escala logarítmica, y uno puede aseverar que la relación entre la variable independiente y la dependiente, es como una ley de potencias. Y pues, sí, digamos, en ese sentido, ser consistente en el proceso de análisis. ¿Por qué se aplica el método de los logaritmos? Porque es que la relación entre la variable dependiente y la dependiente es como una ley de potencias. ¿Y de dónde viene eso? Pues es que cuando se coge la gráfica, escala el plot de los datos y se reescalan en la escala logarítmica tanto el eje vertical como el eje horizontal, pues se ve reflejado el comportamiento lineal. ¿Mm? No sé si quedó claro o quedó, o al contrario, fui confuso. No, sí, señor, gracias. Perfecto, excelente. Listo. Profe, ¿tú nos puedes compartir esa hoja de cálculo? Sí. Bueno, sí, ok, yo se las comparto. En el transcurso del día les envío como, pues, la invitación. No, es más, no se las envío, sino simple y sencillamente aquí en esta carpeta donde están los 3 videos, sí, básicamente la pongo ahí. Sí, básicamente copio esta hoja de cálculo y la pongo aquí. La pongo acá. Entonces, para cualquier cosa, ¿dónde va a estar? Pues va a ser en esta carpeta donde están los videos. ¿Listo? Vale, sí, no hay problema. Profe, Cuéntame, María Alejandra. qué pena, con mi grupo teníamos la pregunta que si se inclinaba la base en el que se movía el objeto en las preguntas iniciales de la primera práctica, se aceleraba, se tomaba como la gravedad en cuenta, la aceleración de la gravedad. Sí, eso es lo que sucede, pero pues no es como que este comentario de que es la gravedad que se tiene en cuenta y que acelera y todo, no hay que mencionarlo, sino simplemente, vamos a ir, la idea es que ustedes caigan en cuenta de qué pasa cuando el movimiento es un movimiento de velocidad constante, qué pasa cuando pues se inclina. Digamos, la idea es que ustedes hagan ese análisis que tú estás comentando y es que en ese caso es un movimiento ya, no es a velocidad constante, es un movimiento acelerado, y pues como un movimiento acelerado, pues eso trae unas consecuencias en términos del comportamiento de la gráfica al representar velocidad en función del tiempo. Entonces, sí, cuando
tiene que ver lo del cambio de inclinación, es que haya una aceleración, pero pues ya, o sea, solo es eso, no es más. Profe, hablando de eso, yo tengo una pregunta también, otra pregunta. Si hacemos una simulación en Tracker, ¿toca colocar el eje X para que quede, o sea, sobre el plano inclinado o que quede recto? Digamos, para los videos de Eh, la clase del día de hoy. Sí, sí, para los profe, dos. yo también tengo una pregunta, porque de hecho no solamente, bueno, yo coloqué el plano inclinado y pues hay un video que curiosamente no solamente se mueve la cosita que se debería mover, sino que también el video como que la cámara se mueve un poco. Sí. Entonces, pues ahí morí sacando los datos, profe. Ok, no, no pasa nada, no, precisamente todo esto que me están comentando hace parte de lo que tienen que lidiar con los videos. Entonces, sobre el comentario, sobre lo de los ejes, ya lo hablamos, que les voy a comentar, de hecho, por la hora, porque ya prácticamente quedan solo 9 minutos de clase y ya digamos, lo dejo claro, aquí en la carpeta de la clase de la clase de hoy, ¿sí? Aquí donde está, va a estar el video de esta clase de hoy, voy a agregar otro video donde van a estar comentarios y recomendaciones sobre el análisis de los videos, sobre orientación de los ejes y más detalles, ¿listo? Más detalles. Y lo que comentaba Juan Ángelo, trata de sacar los datos a pesar de que el video se mueva, ¿sí? A pesar de que el video se mueva, no importa, no importa. Pero entonces luego, como usted había hecho antes, a mano, que decía, pues no con autotracker, sino con tracker, o sea, dándole shift, solamente shift y no shift control. Uh-huh. Ay, qué feo caso, profe. No, pregunta, creía que estabas haciendo una afirmación, ¿es una pregunta? Sí, es una pregunta, profe, no quiero hacer eso. Con No, autotracker es más. háganlo por autotracker, a pesar de que eso suceda, no pasa nada. Háganlo por autotracker. No, manual no, porque todavía no lo hemos visto, yo no les he enseñado cómo hacerlo, entonces no, manual no, autotracker. Y pues obtengan los datos y verán lo que resulta. Ahora, lo que les digo, hay unas recomendaciones de cada video, va a estar otro video adicional acá, que creo que dura como 33 minutos, véanlo también, que van a solucionar todo este tipo de preguntas. Entonces, permítanme cerrar aquí y ya tratamos de responder estas preguntas. Cierro rápidamente. Entonces, bueno, acá los dos comentarios es que ahora ya vimos las herramientas de análisis, ahora lo que respecta a la física para esta práctica, pues lo que ya les mencioné, entonces va a ser analizar un movimiento uniformemente acelerado, como un movimiento uniformemente acelerado, entonces la relación entre la posición y el tiempo es cuadrática, tal cual como esta fórmula que está acá. Ahora, para todos los videos, pues, y para simplicidad, se coloca el origen de coordenadas donde inicia el punto que se quiere analizar, el punto del objeto que se quiere analizar. En ese sentido, pues la posición inicial, como el origen de coordenadas se está colocando donde inicia el objeto su movimiento, la posición inicial es 0, entonces pues en principio solo tendríamos estos dos términos, ¿cierto? Estos dos términos. Ahora, un caso es cuando la velocidad y posición inicial son nulos, donde en ese caso la relación entre la posición y el tiempo se reduce en esta ecuación. Fíjense que en esta ecuación esto es una ley de potencias, ¿cierto? Esto es una ley de potencias, acá, digamos acá haciendo el contraste. Acá está, ley de potencias, ¿sí? Acá está A medios, tiempo al cuadrado y posición final. ¿Sí? Ahí está, clarito. Entonces, en ese orden de ideas, para los videos que se extraigan, para los datos que se extraigan del video de los videos en el que el carrito parta del reposo, pues ahí se obtienen los datos que están asociados a esta relación matemática. Entonces, en ese caso, el análisis se hace a través del método del logaritmo, como lo vimos aquí, ¿cierto? A través del método del logaritmo. Y pues para extraer ese dato de la aceleración dividido entre 2, pues hacer este procedimiento de 10 elevado a la punto de intersección con el eje vertical, pero pues ahí tienen que tener en cuenta que ahí no nos sale A, sino le sale a medios. Entonces, el resultado que les salga, tienen que multiplicarlo por 2 para encontrar esa aceleración. ¿Listo? Y para el otro caso, que es en el video en el que el carrito comienza con velocidad inicial, pues en ese caso la relación entre la posición y el tiempo es de este tipo, no es una ley de potencias. Entonces, para los datos de tiempo y posición que se extraigan en ese caso, toca aplicar el método de la derivada numérica. ¿Listo?
que fue lo que vimos aquí. Uy, acá. Entonces ahí se grafican los datos de derivada numérica versus la variable independiente. En este caso serían los datos de velocidad versus tiempo. Se hace la regresión lineal, se obtiene la ecuación de la recta, y pues teniendo en cuenta que lo que resulta acá, pues digamos, si ustedes derivan aquí, sería 2a dividido 2, ¿no? O sea, la derivada de esto, hagámoslo aquí rapidísimo, como para que eso quede claro. Entonces fíjense que, pues vale, si la función es esta, x final igual a velocidad inicial por el tiempo, más aceleración medios por el tiempo al cuadrado. Eso quería trabajar. Entonces, dx, df, dt, pues esto que va a ser velocidad inicial más 2a medios por 2, ¿cierto? O sea, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se haga la gráfica de derivada numérica versus tiempo, bueno, versus variable independiente, la pendiente de esa recta ya va a ser la aceleración, ¿listo? Ya va a ser la aceleración. Y el punto de intersección con el eje vertical, pues va a ser esa velocidad inicial, ¿listo? Bien. Y pues ahí pasamos a la práctica, donde, bueno, estos 3 minutos que quedan, pues ahí esta es la guía de laboratorio, ¿cierto? Entonces ahí están las 3 preguntas iniciales y el análisis. Lo primero que quiero hacer el comentario es, acuérdense, entonces, de esta práctica, pues asociadas a estas 4 preguntas iniciales, hay que entregar, hasta plazo, hasta dentro de 8 días, para subir el documento en PDF a la carpeta respectiva, respondiendo a estas 4 preguntas. Próximo jueves 15 de abril. ¿Listo? Sí, en ese sentido. Ahora, en el video que yo les comento, ahí va a estar explicado, está la lectura de esto que dice experimento y análisis y los comentarios, todos los comentarios respectivos. Entonces, en ese sentido, les pido por favor revisar ese video adicional. Y ahorita, como para cerrar la clase en estos 2 minutos, hagamos la lectura de las preguntas iniciales para dejarlas claras. Entonces, lo primero dice, considera un objeto que se mueve acelerado en línea recta, de manera que dibuje el gráfico de aceleración en función del tiempo. Ojo, gráfico de aceleración en función del tiempo. No de velocidad en función del tiempo, no de posición en función del tiempo, no. Solo de aceleración en función del tiempo. Y pues una gráfica de aceleración versus tiempo, pues colocar cada una de estas 3 situaciones. Si la aceleración es constante, si la aceleración es creciente y si la aceleración es decreciente. Este punto como tal, hago el comentario, no tiene relación directa con esta práctica, pero hace parte como para que ustedes tengan como este primer acercamiento conceptual. La segunda pregunta que dice, si la velocidad inicial del móvil es 0 metros, ¿cómo se verá la gráfica log-log de la posición en función del tiempo? Entonces, ahora, en ese caso, si se está hablando de un movimiento uniformemente acelerado, cuando la velocidad inicial sea igual a 0. ¿Listo? Y pues, en este caso, que es básicamente esta situación que está aquí, ¿sí? Esta situación, pues, como se verá la gráfica de posición versus tiempo, al sacar, cuando dice aquí log-log de x en función del tiempo, es que saquen los datos del logaritmo de posición en x y los datos del logaritmo en base 10 de posición en tiempo. Y ahora, la segunda pregunta es la misma configuración, pero ahora con la velocidad inicial diferente de 0. ¿Listo? Y la tercera pregunta es, ¿qué es la derivada numérica? Entonces, en ese sentido, es para que se empapen un poco más de este asunto de las derivadas numéricas. ¿Listo? Y pues, no siendo más, muchas gracias por su atención y paciencia. Como les digo, va a haber otro video en el que se van a especificar, bueno, se va a hacer como la lectura de esto que dice experimento, esto que dice análisis y comentarios y recomendaciones para los videos, para la orientación de los ejes, para escoger desde dónde hasta dónde analizar el video, cómo encontrar el ángulo ahí de inclinación y todo esto va a estar en este video que les comento. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Chao, chao. Que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Vale, vale.